protegido o garantizado por la ley de amparo, me parece que la interpretación que se debe hacer en estos casos, y lo he sostenido en otros asuntos, es una interpretación restrictiva, no una interpretación donde tenga una condición de imposibilidad de análisis de sus actos las autoridades electorales, de todos sus actos, sino solo de aquellos en los cuales esté afectada o considerada la materia electoral. En el proyecto se nos decía, y lo señalaba yo, un argumento muy interesante planteado por el señor ministro Aguirre, en el sentido de decir, ¿qué es lo que constitucionalmente sustenta esta posibilidad de las boletas? Ya no como un problema general, sino como un problema más particularizado. Y se nos dice, bueno, los principios del artículo 41, en cuanto establecen que la función electoral está encomendada al IFE y el IFE, para realizar su función electoral, esta función estatal debe garantizar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores. Esto pues podría ser una causa de interpretación y una sólida causa de interpretación. Sin embargo, me parece que esto lo tenemos que contrapesar, aquí sí, contra el artículo 6º constitucional que actualmente se encuentra en vigor. Yo coincido con el ministro Azuela, no podemos traer aquí las disposiciones legales a discusión, eso me parece que no tiene sentido, pero sí me parece, siguiendo las tesis muy conocidas de todos nosotros, de cuál es el precepto constitucional que nos debe servir de referente para analizar la constitucionalidad, pues es el precepto constitucional que está vigente en este caso con aquella idea antigua, sustentada por distintos preceptos. Yo recuerdo uno de doña Cristina Salmorán de Tamayo, que fue ponente. Si este es el caso, entonces me parece que tenemos que hacer un análisis de lo que dice el artículo 6º para ver si efectivamente tenemos que conectarlo con el artículo 41 y qué se deriva de eso. El artículo 6º dice, para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, nos sigo leyendo, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirá por los siguientes principios y bases. 1. Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho, vean ustedes, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Número 2, la fracción cuarta. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión. Sí, se nos está garantizando a los ciudadanos como derecho fundamental el que podamos acceder. Y quinta fracción, los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. Es decir, hay un derecho constitucional introducido en la Constitución el 18 de julio del 2007, a mi parecer muy robusto. No es un mero derecho de acceso que tenemos y no es un derecho ya reglamentado desde aquello que se consideró que era una garantía social o una garantía política por haberse dado en el contexto de la reforma 77, la reforma de ese año, hasta la condición actual en donde sí se desarrolla y sí se garantiza esto. ¿Qué acontece si yo pongo, como lo plantea el proyecto, por un lado estos principios que garantizan la función electoral y por otro lado los elementos de un derecho de acceso a la información reconstituido a partir de julio del año pasado? A mí me parece que prevalece justamente el derecho o las características del derecho. Se tiene que garantizar certeza, imparcialidad, legalidad, etcétera, ninguna duda cabe, pero también se tienen que garantizar las condiciones del acceso, entre otras, la preservación de los elementos que permitan justamente acceder a esa información pública que se esté sosteniendo y que se esté realizando. Cuando finalmente hemos definido, como lo decía el ministro Gudiño con toda razón, qué es materia electoral para acciones, para controversias, para amparo, en un asunto, la controversia constitucional 114/2006, que estuvo aprobada por mayoría de votos solo con la disidencia del ministro Gudiño en agosto del 2007, dijimos lo siguiente. Así, la extensión de la materia electoral en sede de controversia constitucional, una vez considerados los elementos constitucionalmente relevantes, se sitúa en un punto intermedio entre la definición amplia que rigen las acciones de inconstitucionalidad y la estricta aplicable en los juicios de amparo.
resultando especialmente relevante la distinción entre la materia electoral directa y la indirecta, siendo aquella, la directa, la asociada con el conjunto de reglas y procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano, regidos por una normativa especializada e impugnables en un contexto institucional también especializado. Por la segunda, la indirecta, debe entenderse la relacionada con los mecanismos de nombramiento e integración de órganos mediante decisiones de otros poderes públicos, los cuales, por regla general, involucran a sujetos muy distintos a los que enfrentan en los litigios técnicamente electorales. ¿Qué infiero yo de todo lo que acabo de decir? Que efectivamente existe un derecho fundamental para que los ciudadanos podamos acceder a la información, número uno. Dos, que los actos de las autoridades electorales los tenemos que calificar por su materialidad, no por la caracterización orgánica que hicimos de lo inicial y total del órgano que los emite. Consecuentemente, en el caso concreto, a mi parecer, el IFE, si bien es cierto que es una autoridad predominantemente electoral, y ninguna duda cabe de eso por la función que le asigna el 41 constitucional, también es cierto que el IFE realiza actos que no tienen que ver con el contexto electoral y que está sometida a la totalidad de estos elementos. Si lleváramos el caso al extremo, ¿qué es lo que nos impediría solicitar la información pública al IFE respecto a los procesos electorales? El tamaño del padrón, las homonimias, en fin, tantos problemas técnicos que han ido apareciendo en la historia. Diríamos, ¿todo eso es electoral? Pues tan es electoral que participa de los procesos genéricos que estamos construyendo. Y la respuesta entonces sería, allí no califique el derecho de acceso porque todo eso tiene la posibilidad. O sí califique el derecho de acceso, pero el derecho de acceso administrado por el propio IFE sin ninguna limitante constitucional por vía del amparo en el artículo 6. Yo, por estos conjuntos de elementos que he tratado de decir, me parece que lo que estamos es ante un derecho fundamental de acceso que puede ser lastimado, por usar esta expresión, por la autoridad electoral cuando realiza determinado tipo de funciones. Y ahí es donde me parece que es factible distinguir los distintos o dos supuestos de la fracción séptima del artículo 73 y consecuentemente entender que el amparo en este caso, al menos por ahora, no es notoriamente improcedente como lo determinó la juez de distrito. Gracias, señor presidente. Señor ministro Valls. Muchas gracias, señor presidente. En la consulta que somete a nuestra consideración el señor ministro Aguirre Anguiano, propone confirmar el desechamiento de la demanda de amparo por estimar que en el caso efectivamente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción séptima del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque la norma reclamada es de carácter electoral y por tanto el examen de su constitucionalidad necesariamente involucra los principios rectores en la materia electoral, como son el de legalidad, el de certeza, el de definitividad, consagrados en los artículos 41 y 99 constitucionales. La mayoría de este Pleno, al resolver el amparo en revisión 743/2005, al que ya se ha venido haciendo referencia, promovido por Jorge Castañeda, sostuvo que, excepcionalmente junto con la violación de un derecho político, cuando junto con la violación de un derecho político se reclamen leyes o actos que entrañen la violación de otros derechos fundamentales, resulta procedente el juicio de garantías, en virtud de que es innegable que una ley electoral o un acto emitido por una autoridad administrativa electoral sí pueden llegar a vulnerar derechos fundamentales. Sin embargo, dicha excepción no se actualiza cuando a través de este medio de control constitucional se pretenda combatir la violación del ejercicio de derechos políticos cuando estos incidan sobre el proceso electoral, o bien tampoco procederá cuando se impugnen disposiciones que atañen estrictamente a la materia electoral. Así pues, en congruencia con este criterio, en el que su servidor fue ponente, en el presente caso, al ser evidente